Origen y significado del Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se celebra cada año el 8 de marzo como una jornada dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, su participación en la sociedad y la búsqueda de igualdad en ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales. Esta conmemoración no surgió de un solo acontecimiento aislado, sino de un proceso histórico largo relacionado con los movimientos obreros, las demandas por mejores condiciones laborales y las reivindicaciones por el derecho al voto y a la participación política de las mujeres en distintas partes del mundo. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, el proceso de industrialización transformó profundamente la vida social y laboral en Europa y en los Estados Unidos. Muchas mujeres comenzaron a trabajar en fábricas textiles y en talleres industriales en condiciones muy difíciles. Las jornadas laborales eran largas y podían superar las 12 o 14 horas al día. Los salarios eran muy bajos en comparación con los de los hombres y además las condiciones de seguridad eran deficientes. En ese contexto comenzaron a surgir movimientos de mujeres trabajadoras que exigían mejores condiciones de trabajo, reducción de la jornada laboral y un trato más justo. Uno de los antecedentes históricos más mencionados ocurrió en la ciudad de Nueva York en el siglo XIX. En el año 1857 un grupo de trabajadoras textiles realizó protestas para exigir mejores salarios y jornadas laborales más cortas. Aunque los registros históricos sobre ese evento son discutidos por algunos investigadores, el hecho representa simbólicamente el inicio de las luchas de las mujeres obreras en el mundo industrial. Con el paso del tiempo estas protestas se multiplicaron en diferentes ciudades y contribuyeron a fortalecer la organización de las mujeres dentro del movimiento obrero. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX las mujeres comenzaron a organizarse de manera más estructurada en sindicatos y movimientos políticos. En varios países surgieron campañas para exigir el derecho al voto femenino, conocido también como sufragio femenino. Las mujeres reclamaban igualdad política y el reconocimiento de su papel en la sociedad. Estas demandas se vincularon con las luchas de la clase trabajadora y con movimientos sociales que buscaban reformas democráticas. Un momento importante en la historia de esta conmemoración ocurrió en el año 1908, cuando miles de trabajadoras textiles marcharon en la ciudad de Nueva York para reclamar mejores condiciones laborales, reducción de la jornada de trabajo, derecho al voto y el fin del trabajo infantil. Este tipo de movilizaciones fortaleció la conciencia colectiva sobre la situación de las mujeres trabajadoras y ayudó a impulsar la idea de crear un día internacional dedicado a estas luchas. En el año 1909 el Partido Socialista de los Estados Unidos organizó el primer Día Nacional de la Mujer. Esta jornada se celebró el 28 de febrero en varias ciudades del país y estuvo dedicada a promover el derecho al voto femenino y a reconocer la lucha de las mujeres trabajadoras. La idea comenzó a expandirse hacia otros países donde también existían movimientos similares que defendían los derechos de las mujeres. La propuesta de establecer un Día Internacional para las Mujeres fue presentada en el año 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. En esa reunión participaban delegadas de varios países que representaban organizaciones obreras y movimientos políticos comprometidos con la igualdad de género. Una de las figuras más influyentes en esa conferencia fue la líder socialista alemana Clara Zetkin, quien propuso crear una jornada internacional dedicada a promover los derechos de las mujeres y a apoyar su lucha por el sufragio. La propuesta fue aceptada por unanimidad por las delegadas presentes en la conferencia. La idea era establecer un día de movilización internacional para que las mujeres de diferentes países pudieran reclamar sus derechos y visibilizar sus demandas sociales y políticas. Aunque en ese momento no se estableció una fecha específica, la iniciativa marcó el nacimiento del movimiento internacional que posteriormente daría origen al Día Internacional de la Mujer. El primer Día Internacional de la Mujer se celebró en varios países europeos en el año 1911. En naciones como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza miles de mujeres participaron en manifestaciones públicas para exigir el derecho al voto, acceso a cargos públicos, igualdad laboral y el fin de la discriminación en el trabajo. Estas movilizaciones fueron masivas y demostraron que el movimiento por los derechos de las mujeres estaba creciendo rápidamente. Ese mismo año ocurrió un hecho trágico que también influyó en la conciencia social sobre la situación laboral de las mujeres. En marzo de 1911 se produjo un incendio en una fábrica de ropa en la ciudad de Nueva York que provocó la muerte de más de 100 trabajadoras, muchas de ellas jóvenes inmigrantes. Este desastre evidenció las malas condiciones de seguridad en las fábricas y generó indignación pública.
Como consecuencia, se impulsaron reformas laborales para mejorar la protección de los trabajadores. El 8 de marzo adquirió un significado especial algunos años después debido a acontecimientos ocurridos en Rusia. En el año 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas iniciaron protestas masivas para exigir pan y paz. Estas manifestaciones comenzaron el 8 de marzo según el calendario occidental. La protesta fue tan grande que desencadenó una serie de acontecimientos que terminaron provocando la caída del régimen del zar Nicolás II y el inicio de la Revolución Rusa. El papel de las mujeres en esas protestas fue fundamental. Su movilización marcó un punto de inflexión en la historia política del país y demostró el poder de la acción colectiva femenina. Después de estos acontecimientos, el gobierno provisional ruso concedió a las mujeres el derecho al voto. Este hecho reforzó el simbolismo del 8 de marzo como una fecha ligada a la lucha por los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer continuó celebrándose principalmente en países con fuertes movimientos obreros y socialistas. Sin embargo, con el paso del tiempo la fecha comenzó a adquirir un reconocimiento más amplio en todo el mundo, especialmente a medida que los movimientos feministas ganaban fuerza en diferentes regiones. Un momento decisivo para la expansión global de esta conmemoración ocurrió en el año 1975, cuando las Naciones Unidas declararon ese año como el Año Internacional de la Mujer. En ese contexto, la organización comenzó a celebrar oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Desde entonces la fecha ha sido utilizada para promover la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres y la participación femenina en todos los ámbitos de la sociedad. Las Naciones Unidas también establecieron programas internacionales y conferencias mundiales para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres en distintas partes del mundo. Entre estos desafíos se incluyen la desigualdad salarial, la violencia de género, las barreras para el acceso a la educación, la discriminación laboral y la limitada participación política en algunos países. En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer se celebra en muchos países mediante marchas, conferencias, campañas educativas y actividades culturales. La jornada sirve para reflexionar sobre los avances logrados en materia de derechos de las mujeres y también para reconocer los desafíos que aún existen. En muchas sociedades esta fecha se ha convertido en una oportunidad para debatir sobre temas como la igualdad de oportunidades, la representación política femenina, la protección contra la violencia y el acceso equitativo a la educación y al empleo. El 8 de marzo también es una ocasión para recordar a las mujeres que a lo largo de la historia lucharon por cambiar las estructuras sociales que limitaban sus derechos. Sus esfuerzos contribuyeron a transformaciones importantes como la obtención del derecho al voto en numerosos países, la aprobación de leyes laborales más justas y el reconocimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres. El significado profundo de esta fecha radica en reconocer que la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia social, sino también un elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades. Diversos estudios internacionales han demostrado que cuando las mujeres tienen acceso a educación, empleo digno y participación política, las comunidades experimentan mayores niveles de bienestar económico, estabilidad social y desarrollo humano. Por estas razones, el Día Internacional de la Mujer no es únicamente una celebración simbólica. Es una jornada de memoria histórica, de reconocimiento a las luchas del pasado y de compromiso con el futuro. Cada 8 de marzo se recuerda que los derechos que hoy poseen muchas mujeres fueron conquistados gracias a décadas de movilización social, organización colectiva y perseverancia frente a grandes obstáculos. De esta manera, la conmemoración del 8 de marzo representa un recordatorio permanente de la importancia de continuar trabajando por una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida.